Estados Unidos intensificó los bombardeos en Irán como represalia después de perder soldados en Jordania, lo que demuestra el aumento de la violencia. Pero lo peor es que muchas infraestructuras civiles resultaron afectadas, como puentes, aeropuertos y el suministro de agua. Debido a esto, Irán se volvió aún más desesperado y no perdió tiempo en intensificar los ataques contra países vecinos como Bahrein, Qatar, Kuwait y Jordania, países que tienen conexión con Estados Unidos. ¿Cuál es realmente el objetivo final o lo que quiere lograr Estados Unidos con la intensificación de esta guerra? Ya no hay esperanza de que vuelva a haber un acuerdo de paz. ¿Y será esta la guerra que finalmente derribará al régimen que gobierna Irán? Eso es lo que vamos a discutir hoy aquí en Mr. Good Vibes Shorts. Mr. Good Vibes Shorts. Sí. 2 soldados estadounidenses murieron y otro sigue desaparecido después de un gran ataque de Irán utilizando misiles balísticos y drones en la base aérea Muwafaq Salti en Azraq, Jordania. El Comando Central de Estados Unidos, o CENTCOM, confirmó que otros 4 militares fueron llevados de urgencia a hospitales en Jordania. Pero más tarde se les permitió salir y también fue encontrado el otro soldado desaparecido. Debido a esto, Estados Unidos intensificó aún más sus bombardeos. En la operación más reciente, el Comando Central de Estados Unidos dijo que utilizó aviones de combate, drones y buques de guerra para atacar la infraestructura militar, almacenes subterráneos de armas y capacidades marítimas de Irán. Eso significa que ya no es simplemente una represalia, ahora es una operación sistemática para cegar, cortar el suministro y eliminar poco a poco la capacidad de Irán para luchar. Pero lo preocupante es que ya no solo están involucrados objetivos militares. Según los informes de Irán, fueron alcanzados 6 puentes, una estación de tren, una torre de control portuaria y el aeropuerto de Irán Shah. También hubo ataques alrededor de Bandar Abbas, el puerto comercial más importante de Irán, y en Chabahar, en el Golfo de Omán. A primera vista esto puede parecer solo infraestructura ordinaria, pero para los militares los puentes son rutas para soldados y armas, el aeropuerto puede usarse para logística y el ferrocarril puede proporcionar apoyo. Cuando se transportan municiones, combustible y refuerzos, si estas rutas son destruidas, Irán se ve obligado a usar caminos alternativos que son más lentos, más largos y más fáciles de rastrear. Pero según Irán, Estados Unidos se pasó de la raya después de que los ataques aéreos estadounidenses alcanzaron una planta desalinizadora en la aldea costera de Bunji, en la provincia de Hormuzgan. Según los funcionarios locales, las bombas de agua y el equipo eléctrico crítico de la instalación en Jaffa quedaron completamente destruidos. Esto provocó que alrededor de 10.000 civiles de 20 pueblos se quedaran sin agua potable. Esto es aún más peligroso porque Irán ha estado sufriendo una grave crisis de agua durante mucho tiempo. Se están agotando los embalses, las represas se están secando y están experimentando cortes simultáneos de energía y agua debido al calor extremo. En un instante, lo que antes era un problema climático y de escasez de agua se convirtió en una emergencia humanitaria directa debido a la guerra. Pero es muy importante saber que aún no está confirmado que Estados Unidos haya cortado intencionalmente el suministro de agua a los civiles. La pérdida del suministro para miles de personas se basa en la declaración de un funcionario provincial iraní. Aún no hay una confirmación oficial ni una declaración pública del Comando Central de Estados Unidos admitiendo que la planta desalinizadora Bunji fuera el objetivo planeado o explicando por qué fue atacada. Pero el aumento de los ataques es solo una señal, según los expertos, de que el objetivo principal de Estados Unidos es desmantelar todo el sistema detrás del ejército iraní, desde sus ojos y oídos hasta las rutas que llevan suministros. Y Estados Unidos tiene mensajes aún más grandes después de disparar repetidamente y hostigar a los barcos que pasan por el estrecho de Hormuz, queriendo mostrar que Irán no puede usar el estrecho de Hormuz como una carta para intimidar al mundo entero. Pero mientras más puentes, aeropuertos, electricidad y comunicaciones son atacados, más se difumina la línea entre los objetivos militares y la vida cotidiana de los civiles. Las autoridades iraníes informaron que hubo muertos y heridos en los nuevos ataques aéreos, pero aún no se ha verificado de manera independiente todas las cifras. Lo que está claro es que cuando un puente se derrumba, no solo los suministros militares no pueden pasar, sino también las ambulancias, la entrega de alimentos y las familias que quieren evacuar. Y todo esto podría ser solo una preparación por parte de Estados Unidos. En la estrategia militar primero destruyes el radar, la defensa aérea, la logística y las comunicaciones antes de atacar instalaciones más grandes y mejor protegidas.
Así que la gran pregunta ahora es, ¿Estados Unidos está despejando el camino para un ataque más fuerte en los próximos días? Los siguientes ataques aéreos son similares a lo que se llama operaciones de preparación. Primero se debilita la capacidad del enemigo para ver, comunicarse, mover armas y defender instalaciones importantes. Cuando estos sistemas se interrumpen, es más fácil acercarse y bombardear objetivos más profundos y protegidos, con menos riesgo para los aviones y soldados estadounidenses. Las sospechas de que habrá una siguiente fase aumentaron después de que se informara que la Casa Blanca está estudiando nuevas opciones militares contra Irán, incluyendo ataques más amplios a instalaciones estratégicas, infraestructura y sitios subterráneos. Estados Unidos también envió aviones cisterna adicionales a la región. Estos aviones cisterna son importantes porque pueden mantener a los cazas y bombarderos en el aire por más tiempo y ayudarlos a alcanzar objetivos que están lejos de la costa. Sin embargo, el despliegue también podría ser solo una medida de precaución para apoyar la operación actual. Esto no es automáticamente una prueba de que ya está planeada una ofensiva masiva, pero aunque aún no se ha hecho un anuncio oficial sobre la siguiente fase de la operación de Estados Unidos contra Irán, la campaña actual ya tiene un gran impacto en los civiles y eso es lo triste. El Ministerio de Energía de Irán ya está pidiendo a los residentes que ahorren electricidad y reduzcan el uso del aire acondicionado porque el sistema eléctrico del país está teniendo dificultades mientras sus provincias experimentan un calor extremo. Cuando la red eléctrica se debilita, no solo se va la luz. La refrigeración de alimentos y medicinas puede detenerse, las bombas de agua pueden quedarse sin suministro y los pacientes que dependen de máquinas de oxígeno, equipos de diálisis y otros dispositivos pueden estar en peligro. También hay problemas de comunicación. Según los funcionarios, en Hormuzgan, 116 torres de telecomunicaciones quedaron fuera de servicio, lo que provocó retrasos en la señal móvil, el Internet y la conexión de línea fija en algunas zonas. Pero en medio de los bombardeos, la pérdida de comunicación puede ser tan peligrosa como una explosión. Las familias no pueden llamar a una ambulancia, no se puede determinar qué ruta es segura y los residentes no son avisados de inmediato cuando hay un nuevo ataque en camino. Al mismo tiempo, la destrucción de las redes de transporte y energía retrasa la llegada de alimentos, combustible, medicinas, personal de rescate y equipos de reparación. Según las autoridades iraníes, cientos de personas han muerto y cientos más han resultado heridas en la actual ola, aunque estas cifras aún deben ser confirmadas de manera independiente. Y mientras Estados Unidos va debilitando poco a poco la capacidad de Irán para luchar, ellos también están preparando su propia respuesta. Porque si Estados Unidos ataca su sistema vital, ellos también están listos para atacar las instalaciones que mantienen a los aliados de Estados Unidos en la región del Golfo. Y la respuesta de Irán llegó rápidamente. En lugar de simplemente enfrentar a los aviones estadounidenses, expandieron el conflicto hacia los países donde hay presencia militar estadounidense. Luego se reportaron ataques con misiles y drones en Kuwait, Bahrein, Qatar y Jordania. El mensaje de Irán es que, si Estados Unidos utiliza las instalaciones en el Golfo para apoyar su campaña, los países que albergan esas bases tampoco estarán a salvo. Lo más peligroso ocurrió en Kuwait, donde el ataque iraní alcanzó una planta de energía y desalinización de agua. Hubo un incendio y muchas unidades de generación eléctrica dejaron de operar. Otra instalación petrolera importante también fue alcanzada y hubo heridos. Esto no es simplemente un disparo de advertencia al aire. Ahora están directamente en peligro los sistemas que proveen agua y electricidad a toda la población, y aquí es donde la nueva dirección de la guerra se vuelve aterradora. Casi el 90% del agua potable de Kuwait proviene de la desalinización. En Qatar, casi todo el suministro de agua dulce depende de este proceso, mientras que Omán y Arabia Saudita también dependen en gran medida de esto. Debido a que la mayor parte del Golfo es desierto, los ríos naturales o el agua subterránea no pueden sostener a los millones de residentes. Las plantas en la costa extraen agua de mar para eliminar la sal y luego envían el agua limpia a las ciudades. Si una planta o estación de energía que opera aquí es golpeada, todo el proceso podría detenerse. Y en una región donde las temperaturas alcanzan niveles extremos, solo unos días de una interrupción generalizada del suministro de agua pueden convertirse en una emergencia humanitaria muy grave. En Qatar, Irán dijo que su objetivo eran los sistemas de radar militar y las aeronaves estadounidenses. Mientras Doha informó que interceptó los misiles entrantes, a pesar de que Qatar es conocido como mediador en las conversaciones de paz, Irán aún lo atacó porque ahí se encuentra la base aérea estadounidense más grande de la región.
En Jordania, la Guardia Revolucionaria Islámica dijo que alcanzó los refugios para cazas y el área de estacionamiento de aeronaves en Al-Azraq. Irán incluso afirmó que hubo aviones estadounidenses destruidos, pero aún no hay confirmación independiente ni confirmación inmediata de Estados Unidos sobre el alcance de los daños. Además de los 2 soldados estadounidenses confirmados muertos, Jordania también interceptó misiles y drones que entraron en su espacio aéreo. Pero ¿por qué a pesar de esto parece que los Emiratos Árabes Unidos no son el centro de la última ola de ataques de Irán? Primero, no es correcto decir que no fue atacado durante toda la guerra. Varias veces los Emiratos Árabes Unidos han sido alcanzados y amenazados en los meses anteriores. En las olas actuales, los reportes se enfocan más en Kuwait, Bahrein, Qatar y Jordania. Irán no ha dado una explicación oficial, pero podría ser una decisión táctica para no abrir todos los frentes del Golfo al mismo tiempo. Los Emiratos Árabes Unidos también han repetido varias veces que no permitirán que su territorio sea utilizado para atacar a Irán. Sin embargo, esa posición no garantiza que permanezcan seguros. Y ese es el punto más peligroso de esta guerra. Mientras Irán toma represalias contra los países del Golfo, Estados Unidos ve más razones para expandir aún más la operación. En lugar de verse obligado a detenerse, Washington podría usar los ataques en Kuwait, Qatar, Bahrein y Jordania como prueba de que los bombardeos actuales no son suficientes. Para los planificadores militares, la siguiente pregunta ya no es solo si atacarán de nuevo, sino hasta qué punto adentro de Irán y qué tan sensibles serán los próximos objetivos. Según los informes, ya se le han presentado al presidente Trump nuevas opciones militares para una ofensiva más amplia, incluyendo el estudio de ataques más fuertes contra infraestructura estratégica, dirigidos a sistemas de defensa aérea, centros de mando e instalaciones subterráneas. Una de las posibilidades más delicadas es atacar las instalaciones relacionadas con el programa nuclear y la supuesta instalación subterránea que es difícil de alcanzar con bombas ordinarias. Aún no se ha anunciado públicamente una decisión final, pero está claro que no solo se está hablando de continuar con la misma operación. Hay opciones que podrían llevar el conflicto a un nuevo nivel. Lo más preocupante es que Estados Unidos está trayendo aviones adicionales de reabastecimiento aéreo y armas a las armadas. Ahora, este despliegue es solo una preparación, no es una confirmación automática de que ya hay una orden final para que Israel ataque o realice una operación conjunta entre Estados Unidos e Israel, pero es importante recordar que Israel ha estado ansioso por terminar con el liderazgo de Irán durante mucho tiempo, y su ministro de Defensa dijo la semana pasada que en cualquier momento que sea necesario están listos para unirse a los bombardeos contra Irán. Aunque hay una gran posibilidad, la participación de Israel depende de varios factores. No puedo determinar si existe la oportunidad de destruir las capacidades nucleares y de misiles restantes de Irán mientras sus defensas aéreas están debilitadas. Para Israel, el programa nuclear iraní y los misiles de largo alcance no son solo un problema de Estados Unidos. Lo considera una amenaza directa a su propia seguridad. Pero si Israel vuelve a involucrarse ampliamente, la lucha podría no quedarse solo en Irán y el Golfo. Es posible que los grupos armados conectados con Irán en Líbano, Siria, Irak y Yemen actúen y abran varios frentes al mismo tiempo. Hay una opción aún más peligrosa. El ejército de Estados Unidos ya ha estudiado la posibilidad de desplegar fuerzas en la costa iraní para controlar el estrecho de Hormuz, así como una operación en la isla de Karg, centro de gran parte de las exportaciones de petróleo de Irán, pero el riesgo de esto es muy alto. Cualquier desembarco de soldados estadounidenses en territorio iraní podría cambiar la guerra de una campaña aérea a una confrontación directa en tierra. Y a medida que la operación crezca, también aumentará el impacto en los civiles. El precio del petróleo y los alimentos volverá a subir, habrá vuelos cancelados, escasez de agua y medicinas, y peligro para millones de trabajadores migrantes en la región del Golfo, incluidos los filipinos. Por eso, antes de que lleguen ataques más graves, hay que responder la última pregunta. ¿Todavía hay camino de regreso al acuerdo de paz o ambas partes ya han cerrado por completo las puertas de la diplomacia? La respuesta es sí, pero la ventana es muy pequeña y se está cerrando rápidamente. El acuerdo anterior no colapsó solo por un misil. Fue destruido poco a poco por diferentes interpretaciones en el estrecho de Hormuz, ataques a barcos, el regreso de las sanciones y el bloqueo de Estados Unidos, y luego los bombardeos y represalias. Trump ya dijo que el antiguo alto el fuego se terminó, aunque Washington todavía aceptó continuar las conversaciones. Eso significa que el viejo acuerdo está muerto, pero la diplomacia aún no está completamente muerta. El mayor obstáculo es Hormuz. Estados Unidos quiere que todas las rutas marítimas estén abiertas, sin peajes y sin que Irán amenace o detenga ningún barco.
Por su parte, Irán insiste en que tiene derecho a controlar el tráfico en la parte del estrecho que está en territorio iraní. Mientras no haya un acuerdo claro sobre quién vigilará, qué ruta se usará y cómo se tratará a los infractores, cualquier alto al fuego podría romperse de nuevo con el primer dron que golpee a un petrolero. Pero no solo hay que resolver lo de Hormuz. En el acuerdo anterior, Irán aceptó reducir su reserva de uranio altamente enriquecido, mientras que Estados Unidos accedió a aliviar las sanciones y permitir el regreso de las exportaciones legales de petróleo de Irán. Ahora, el sistema necesita hacerse más estricto. Debe haber inspecciones internas, un calendario claro para las restricciones nucleares y el alivio de sanciones solo debe ser automático cuando se demuestre que Irán está cumpliendo. No podemos aceptar solo promesas de Irán, pero tampoco se puede esperar que Irán cumpla mientras sigue siendo bombardeado y luego Washington no cumple con el alivio económico prometido. Entonces, ¿quién debe retroceder primero? La verdad es que nadie puede dar el primer paso solo. Es necesario que ambos actúen al mismo tiempo. Irán detendrá los ataques con misiles y drones contra los estados del Golfo y los ataques a la navegación comercial. Al mismo tiempo, Estados Unidos detendrá los ataques aéreos y suspenderá temporalmente el bloqueo naval. Por otro lado, ¿cuál es realmente el objetivo final? Para Estados Unidos, según la explicación oficial de CENTCOM, el objetivo inmediato es eliminar la capacidad de Irán para atacar la navegación internacional y debilitar sus radares, misiles, redes de mando y fuerzas marítimas. Pero a medida que la lista de objetivos se amplía, es posible que Washington quiera lograr algo más grande, un Irán con capacidades nucleares y de misiles debilitadas. No podrá controlar el estrecho de Hormuz y se verá obligado a regresar a la mesa de negociaciones bajo condiciones más estrictas. Aún no hay una declaración oficial clara de que el cambio de régimen sea el objetivo. Pero si Estados Unidos intenta ocupar las islas iraníes o enviar fuerzas terrestres, ese será el paso hacia una guerra más larga y peligrosa. Así que esta es la conclusión concreta. Todavía puede haber un acuerdo de paz, pero solo sucederá si se detienen simultáneamente los ataques de Estados Unidos y los ataques iraníes. El estrecho de Hormuz se abrirá sin amenazas y Irán aceptará límites nucleares verificados a cambio de un alivio real y genuino de las sanciones. Si Estados Unidos insiste en la rendición total de Irán, Irán luchará hasta sus últimas fuerzas. Si Irán insiste en controlar el estrecho de Hormuz mientras bombardea a sus vecinos, Estados Unidos no se detendrá y existe la posibilidad de que Israel también se una. Así que, en pocas palabras, no hay ganadores en un acuerdo basado en la humillación de una de las partes. Y si no hay una retirada simultánea ahora, la siguiente etapa no será simplemente un intercambio de misiles, sino una guerra más amplia que no solo involucrará a todo Medio Oriente. El mundo entero, incluyendo a Filipinas, será el que pague, o al menos el que salga afectado. Si te gustó este video, compártelo con otros y suscríbete también. Mira también los videos que están a la derecha para que sigas perdiendo el tiempo. Si te gustó este video, compártelo con otros y suscríbete también. Mira también los videos que están a la derecha para que sigas perdiendo el tiempo.